Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Federico, soy musicoterapeuta y trabajo desde hace casi 30 años en el área de la rehabilitación y todo lo que tiene que ver con estimulación prenatal y musicoterapia prenatal. Y bueno, y por este pedido de Rodo quería compartirles un poco algunas ideas básicas que tienen que ver con la música o con la experiencia musical, mejor dicho, y que me gustaría compartirles. Voy a compartir la pantalla para que podamos, ahí está, para que podamos de alguna manera entender un poquito mejor o graficar quizás esta idea que les quiero compartir. Por un lado, la música, cuando se habla de la música en musicoterapia, la música no es un fin en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no necesita crear música para estar haciendo una actividad musicoterapéutica. No necesariamente vamos a pensar en la estética de la música o en lo que tiene que ver con eh, la creación musical, sino que vamos a utilizarla justamente como un puente que nos permita alcanzar un objetivo, que nos permita pasar de un lado hacia el otro, recorriendo una experiencia. Entonces, lo que me gustaría dejar en claro es que cuando hablamos de musicoterapia, los objetivos musicoterapéuticos no son los mismos que tienen que ver con los objetivos musicales, sino que los objetivos que buscamos son objetivos que no son musicales. Alcanzamos aquello que mejora la calidad de vida. Por ejemplo, utilizamos los instrumentos musicales para que una persona pueda sentirse mejor, para que pueda concentrarse más, para que pueda favorecerse sus aspectos comunicacionales, sus aspectos sociales. Si estamos hablando del área de la rehabilitación, para que pueda mejorar la calidad de sus movimientos, que pueda experimentar otras instancias que favorezcan la motricidad fina, la motricidad gruesa. Por eso les decía esto, ¿no? Digo esto como para usarlo así de puntapié inicial y pensar a la música como una herramienta, como un recurso, y no como un elemento terapéutico, porque para eso estamos nosotros, musicoterapeutas, que nos vamos a ocupar de las intervenciones específicas a nivel terapéutico. Entonces, la idea es que podamos utilizar a la música con otro criterio, y esto es un poco lo que me gustaría compartirles, que es que cuando hablamos del lenguaje musical, ¿sí? Las emociones, los impulsos, los afectos humanos, se transmiten de una manera más veloz, ¿sí? Más rápida que el pensamiento racional. Nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho, mucho más creativo, más volado, más, diríamos, conectado con las sensaciones, con las emociones, y el hemisferio izquierdo, dominante, más, digamos, analítico, más racional, más crítico. Entonces, lo interesante que sucede cuando nosotros utilizamos música es que justamente ambos hemisferios se estimulan de manera simultánea. Esto es una característica que tiene el uso de la música, porque el aspecto melódico de la música activa el hemisferio derecho y la letra de una canción nos activa el hemisferio izquierdo. Entonces, mientras con un área del cerebro disfrutamos de lo que nos genera la música, de ese lugar imaginario hacia el cual nos lleva, por el otro lado vamos a estar tratando de entender qué es lo que nos está queriendo decir la letra de la canción. Entonces, esta es la primera idea o el primer tip que por ahí les puedo compartir, que es que la música no es inofensiva. La música, cuando uno la pone, nos lleva de viaje. Y nos lleva de viaje hacia adentro, nos lleva de viaje hacia los recuerdos, nos lleva de viaje a encontrarnos o reencontrarnos con sensaciones y con emociones eh, que pueden activar aspectos que por ahí no son los que estamos buscando cuando proponemos el uso de música en una actividad. Entonces, una de las recomendaciones que puedo hacerles es que cuando vayan a utilizar una música
para hacer un ejercicio de relajación, que la música no tenga letra, ¿sí? Que no sea una canción, que sea una melodía. Preferentemente las melodías que tengan un tempo lento, pausado, suave, que uno pueda contar el tiempo de la música, porque esto lo que nos va a permitir es que nuestro corazón, nuestro pulso interior, ¿sí? nuestra sonoridad, vaya al ritmo de la música. Entonces, si la música es lenta y suave, vamos a poder alcanzar un estado de relajación más intenso. Eh, Esto sería como una primera idea. Por supuesto que cuando estamos utilizando canciones, podemos motivar al uso de la voz para cantar y hacer un canto conjunto o un juego. Las canciones que quizás más nos desinhiben son aquellas que nos representan la etapa de nuestra infancia, diríamos, nuestra infancia temprana. Las canciones infantiles, por ejemplo, son canciones muy adecuadas para generar actividades muy lúdicas, con movimiento, porque lo que nos invita es a desinhibirnos. Nos lleva automáticamente a ese momento de nuestra vida donde no nos importaba nada, donde no nos importaba lo que pensaba el otro, ni cómo nos veían. Disfrutábamos y punto. Y esto es como lo que yo creo muy interesante para trabajar, más allá de que haya alguna música de moda que nos pueda invitar al movimiento o a que podamos hacer un baile, una danza, una coreografía, tanto en el agua como fuera de ella. La música provoca efectos muy positivos en los seres humanos, y una cosa que es muy interesante para tener en cuenta es que la misma música, en el mismo momento, escuchada en el mismo lugar, en el mismo ámbito, va a provocarle a cada una de las personas algo diferente. Y esto tiene que ver con la propia experiencia que tienen en relación a la música. Cada persona tiene una biografía sonora, tiene una historia sonoro-musical que resuena y que lo acompañó a lo largo de su vida. Y es por eso que la misma canción para una persona puede ser insignificante y para otra puede ser la cosa más hermosa que pueda existir, porque le trae el recuerdo de una vivencia muy, muy intensa. Lo mismo que puede pasar a la inversa, puede evocarnos una sensación de un aspecto, diríamos, como eh, más triste o transmitirnos mayor angustia, y nos conecta con algo que nos tiende a deprimir. Entonces, la música nos va a provocar cosas diferentes a cada uno, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso digo, la música no es inofensiva cuando vamos a trabajar. El lenguaje musical traduce de una manera muchísimo más directa los impulsos y los afectos humanos, este, más que el pensamiento racional, más que la razón, más que lo cognitivo, porque abarca todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros, yo como les decía, trabajo con embarazadas, me gusta ilustrar estas cuestiones que tienen que ver con el bebé adentro de la panza y cómo le llega la información sonora, ¿no? Y de qué manera la mamá le transmite una emoción, y si hay una música que suena y todas las noches ponen la misma música, de qué manera esa música va a ser significativa para el bebé. Todo esto tiene que ver con esta energía, este impulso que nos aflora a partir de lo que nos genera el reencontrarnos o reconectarnos con la música. Fíjense qué interesante esto, cuando hablamos de los estímulos del exterior, cómo le llegan al bebé por nacer. Y les traigo esto porque cuando uno trabaja adentro del agua, el agua remite a la vida intrauterina. Es muy regresivo. Entonces, nosotros podemos conectarnos muy bien con la vía auditiva, ¿sí? Que tiene que ver con los estímulos sonoros, con cómo recibimos nosotros en nuestros oídos la información sonora, la vía sensitiva con los estímulos vibracionales. Hay algunos instrumentos que tienen mucha más vibración que otros. Por ejemplo, si nosotros utilizamos cuencos sobre una colchoneta en el agua y de repente la persona está apoyada
del otro lado de la colchoneta le apoyamos sobre el cuerpo, va a tener una sensación de vibración muy, muy fuerte, lo mismo sobre los pies o en las manos. Estas son dos vías muy fuertes, y bueno, por supuesto hay una tercera vía, que es la vía hormonal, que tiene que ver con las emociones, en el caso del bebé, adentro de la panza, las emociones maternas, pero también lo que tiene que ver con las emociones en general. La vía hormonal se activa a partir de las experiencias emocionales. Entonces, una experiencia emocional positiva va a generar endorfinas que a su vez se traducen en una sensación placentera, ¿sí? Lo mismo sucede a la inversa. Si nosotros tenemos una experiencia negativa, las hormonas que se van a liberar tienen que ver no con endorfinas, sino con adrenalina, y esta adrenalina se va a convertir en una sensación de displacer, una sensación de querer huir del lugar por no soportarlo, o combatirlo para ganarle y que eso agresivo que estoy percibiendo se reduzca. ¿Sí? Esto es lo que hacen las hormonas en el cuerpo, ¿no? Y todo a través de lo que activan o se disparan con las emociones. En el caso del bebé, el bebé adentro de la panza de su mamá registra antes de nacer los sonidos que le llegan a los oídos, en el cuerpo siente esas vibraciones, ¿sí? En todo el cuerpo percibe estas vibraciones, y a través de la sangre que le llega por el cordón van a circular las hormonas, ¿sí? Que acarrean toda esta información materna. Yo que voy a dejar de compartir, ahí está. Lo que quería básicamente compartirles era algunas ideas acerca del uso o la utilización de la música en el ámbito acuático, teniendo en cuenta que el agua es muy regresiva, nos invita a la experiencia intrauterina, al recuerdo de esta vivencia intrauterina, y que mucha gente por ahí tal vez no la pasó tan bien adentro de la panza de su mamá. Y cuando digo esto, me refiero a que por ahí el embarazo fue vivido con mucho estrés, con mucha angustia, y esto fue percibido por el bebé antes de nacer. Con lo cual, cuando nosotros nos vamos a una pileta y hacemos una experiencia de relajación, la estimulación sensorial que recibimos dentro del agua nos invita a conectarnos con el recuerdo más antiguo que tenemos. Y el recuerdo más antiguo que tenemos es la memoria prenatal, es lo que pasaba antes de nacer. Entonces, si antes de nacer mi mamá estaba pasando por una situación de estrés y no la estaba pasando bien en el embarazo, yo voy a conectar con esas emociones de ella, que no son emociones mías, pero son las que se me van a activar a partir de la experiencia. Por lo tanto, hay que estar atentos a ver si estas cuestiones suceden. Una vez que se descubren, es como que se destraba esto. Y es muy interesante lo que viene después, ¿sí? La forma en que tiene la persona de conectarse con uno mismo, ¿no? Y esto creo que es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de la propuesta del trabajo con música, por lo menos saberlo. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla. Muchas gracias por invitarme, por participar. Mi nombre es Gabriel Federico, y seguramente les van a compartir información si alguien quiere profundizar un poco más en todos estos temas. Ahí tengo libros publicados y también está mi página web con información y cursos y demás. Así que bueno, les dejo un gran abrazo, un saludo y sigan estudiando.